¿Qué tal? En esta ocasión vamos a presentar un tema relacionado con la elaboración de nuestro periódico escolar. Vamos a tratar, como ustedes lo pueden ver en pantalla, el contenido de las sesiones 4, 5 y 6 de la secuencia 2 de nuestro libro de español de tercer grado. Estas sesiones se titulan, digamos, son parte de la fase 2, que es escribir textos para el periódico escolar. Bien, este video tiene pues un papel muy importante porque es en este donde nos vamos a estar deteniendo un poco, dado que aquí vamos a cometer muchísimos errores, debido a que, como ustedes pueden ver en este proceso que aquí señalo, hay un proceso de aprendizaje. Sería muy complicado que del plan, como aquí lo puedes ver, inmediatamente llegues a redactar el texto. Fíjate que dice primer borrador, revisar, corregir. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el proceso va a tener errores. Por cuestiones de tiempo no voy a poder, digamos, poner cada una de las fases así por escrito. Lo que sí puedo es presentarte algunos ejemplos de cómo sería más o menos el trabajo. Recordemos que la idea de estos videos es hacer una dramatización de cómo sería estar trabajando a tu lado. Estos videos tratan de guiarte a través de las distintas actividades para lograr en ti un cierto grado de independencia, es decir, que cada vez reconozcas, identifiques más tus habilidades, tus capacidades, tus actitudes y que cada vez dependas menos de tu profesor o de tu tutor. Bien, en este caso, no pierdas de vista que hablamos de la escritura de un periódico escolar, entendámoslo así. Y te quiero resaltar, como siempre, algunas ideas que ojalá y puedas rescatar como acostumbro a hacerlo en mi cuaderno. Recuerda que cuando ves el video y ves este documento o este tipo de documentos, me refiero a los apuntes que tú debes ir construyendo en las distintas oportunidades cuando estás estudiando. En este caso me regreso al libro. En el libro se manifiesta que hay periodistas que dicen ahí que pueden ser redactores de mesa o redactores de calle. ¿Qué diferencia entre uno y otro? El redactor de mesa se refiere más a esa persona que desde la oficina, desde su escritorio, con ayuda, como dice aquí, del internet, el teléfono y otros medios escritos, puede recabar información para él presentar, él o ella, presentar su trabajo periodístico. Ahora, hay otro tipo de redactores, como te señalo aquí, que son redactores de calle. Este tipo de personas son más de la idea de salir de la oficina e ir al lugar de los hechos, donde recaban la información de primera mano. Cada uno tiene su estilo, su grado de complejidad. Esto lo puedes ver mucho más claro en un programa de radio o en un programa de televisión. Básicamente el de televisión sería el redactor de mesa. Es decir, desde la oficina él recibe la información de quiénes, de los periodistas que van y buscan la nota, de los redactores de calle. Podemos ver en los programas que el conductor del noticiero
recibe la llamada de uno de sus colaboradores que desde la calle, desde la oficina de algún funcionario, desde algún determinado lugar, le da a conocer una nota. No es que un redactor sea más importante que el otro, pero ser redactor de calle pudiera tener mayores riesgos por el hecho de que alguno de esos eventos en el lugar de los hechos pueda ser riesgoso. Ahora, ¿tú de cuál vas a ser? Bueno, estamos en tiempos de mantener la distancia, la sana distancia. Yo sería más de la idea de recomendarte, debido a esta época, que seas más un redactor de mesa. Por supuesto que puedes preguntarle a alguien a la distancia, pero seguirías siendo un redactor de mesa. Para que fueras un redactor de calle tendrías que salir y buscar la nota y llegar en el momento adecuado. Pero pregúntate, ¿quién te va a llamar para informarte que hay un evento en tal lugar? Además, siendo un menor de edad, no sería recomendable que lo hicieras. Entonces, la recomendación para mantener la sana distancia es hacerla desde tu casa. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero recordarte que los textos en los que te vas a basar ya los vimos en la sesión anterior. Son estos 4. Tú puedes hacer para este trabajo, para estas sesiones 4, 5 y 6, una entrevista o un cartón, una noticia o una carta del lector. Pues bueno, yo percibo que la parte más complicada es que tú hagas una noticia o redactes una noticia, porque tú tendrías que responder esas preguntas que te plantea. ¿Qué sucedió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes están involucrados? ¿Por qué? Y es que en la experiencia que se tiene al tratar este tipo de secuencias en español, es que muchos estudiantes copian la noticia y la presentan como si fuera suya, cosa que sería incorrecto porque esa persona no buscó la nota, o sea, el estudiante, ¿no? Claro que puedes construir una de manera ficticia como si tú en realidad hubieras salido, y lo puedes hacer, pero considero que pudiera ser la menos probable. Pero si te apetece hacer una noticia o plantear una nota periodística, por supuesto que lo puedes hacer. Ahora, otro que podrías hacer es el cartón, pero muchas veces lo que menos utiliza un cartón son las palabras. Entonces se requiere cierta habilidad para que con una imagen representes algo que te interese. El más común, desde mi perspectiva, es la entrevista. En la entrevista, pues vaya, manteniendo la sana distancia, puedes preguntarle a alguien sobre un determinado tema desde la comodidad de tu casa con una llamada telefónica. Y finalmente tenemos la carta del lector, que dice aquí texto en los que los lectores de un periódico hacen comentarios o exponen su punto de vista sobre los hechos noticiosos. Es decir, si tú fueras parte del periódico escolar de tu escuela, tú pudieras, digamos, dejar un espacio, no me refiero físicamente en específico, pero puedes dejar un espacio para que los otros compañeros de la escuela te dejen opiniones acerca de un determinado tema, ¿sí? Porque esos compañeros serían tus lectores. Tú serías, digamos, como parte de ese consejo editor que ya hemos visto sesiones anteriores. Bien, pero son 4 sopas, 4 opciones. Aquí están para ti. Ahora, una cosa es ver la definición de lo que son cada uno de ellos y otra cosa hacerlos tú mismo. Bueno, entonces aquí nos plantea un desafío que enfrentas al escribir textos
consiste en tener una mirada periodística sobre la realidad. ¿Sí? En ese sentido, muchas personas dirán, y bueno, ¿y cuál es la realidad? Porque ante los ojos de varias personas, el mismo fenómeno no se interpreta igual. Si alguien ve una situación desagradable, alguien podría verlo positivamente y otro negativamente, y a otros a lo mejor hasta ni les importa. Entonces, el manejo del concepto realidad es un tanto subjetivo, por lo cual se le recomienda al creador de la nota, al periodista, que sea lo más objetivo posible, es decir, que describa cómo sucedieron las cosas, no cómo cree que sucedieron las cosas. Por supuesto que hay muchos periodistas que tienen ese estilo, de dar mucho más su opinión que en realidad una visión objetiva. Pero bueno, el gusto se rompe en géneros. Ahora te señalo también que el tema que tú elijas para este trabajo debe ser actual y novedoso. Va a ser un poco complicado en estos tiempos encontrar notas que no huelan a COVID. Y digo huelan en el sentido metafórico de que es el tema que prácticamente nos tiene, pues digamos, al pendiente desde, pues vaya, casi principios de año, aunque el periodo de encierro comienza aproximadamente en marzo. Entonces, vaya, no es forzoso que lo hagas sobre ese tema. Hay muchos temas que se consideran novedosos, pero si tú ves un noticiero, si tú lees, hay mucha información acerca de ello. Unas más científicas, otras un poco, pudieran ser un tanto morbosas, porque se enfocan mucho en la cuestión del dolor, etcétera. Y bueno, ahora, relevante, otra característica relevante, es decir, socialmente significativo, es decir, le encuentra sentido la persona que lee tu nota, le encuentra relación con lo que sucede, le encuentra una utilidad a lo que tú le dices. Recuerda que tú le estás hablando a alguien, no pierdas de vista esto, que aunque estés tú solito en tu casa haciendo tu trabajo, el periodista que tú vas a pretender ser, le está hablando a un público y va a generar una cierta reacción. Ahora dice, ¿qué más? La mirada periodística, o aquí manifiesta que las características del tema es que con antecedentes o un contexto que permita comprenderlo. En este caso, el texto que tú ocupes o el cartón que tú ocupes requiere muchas veces de que se lo expliques para que el lector lo entienda. Este problema se plantea más en cuestiones del cartón. ¿Por qué? Porque en ese caso el cartón no tiene tantas palabras como para explicarle al lector de qué se trata el cartón. Con solo las imágenes debe ser más que suficiente. Entonces, la verdad es que ser un caricaturista debe ser algo complicado, todo un reto, porque con solo el dibujo a la gente le debe de quedar claro el mensaje. Pero supongo que ese es el chiste de ser caricaturista. No todos podemos serlo, a lo mejor no nos nace serlo, por eso es que eres libre de elegir cualquiera de esos textos periodísticos o esquemas periodísticos. Tú los puedes utilizar, el que tú gustes, el que sientas que refleja mejor lo que tú puedes hacer. No tengo ningún inconveniente en que presentes la entrevista, el cartón, la noticia o, como aquí lo estoy revisando, se me está escapando, la carta del lector, ¿no? Con tu opinión. Entonces eres libre de hacer cualquiera de los cuatro.
Bien, continuando, dice respetuoso. Se deben considerar las normas, actitudes y valores socialmente compartidos. Esto se refiere que en el afán de presentar una noticia no molestes a otras personas. Bueno, por supuesto que una nota sobre algún delito pues le va a molestar a alguien, por supuesto, pero a esto se refiere a que si vas a tocar un punto, tienes que ser cuidadoso con no caer en esa tentación de generar morbo solamente por hacerlo, sino la idea es que seas lo más, dentro de lo que cabe, lo más sensible. Por ejemplo, en estos tiempos, hablar de la contingencia para ciertas personas les genera una reacción agradable, por así decirlo, a pesar de lo difícil. Pero habrá otras personas que pudieran tomarlo de alguna manera como una burla o algo por el estilo. Entonces, trataremos de ser lo más respetuosos posibles con nuestros comentarios o con nuestro objetivo de nuestra entrevista, nuestro cartón. ¿Sale? No vamos a poder, yo creo que es imposible evitar molestar a alguien o lastimar a alguien. A veces lo vamos a hacer sin desearlo. Entonces, pero si tú tienes la encomienda, tú estás consciente que lo haces con la intención de plantear una noticia, de plantear un tema, pero sin necesariamente hacer mofa, burla de alguien, por ejemplo, pues creo que tu trabajo no debe tener algún inconveniente. Ahora, no te estoy diciendo que a fuerza lo tienes que hacer del COVID o que tenga que ver con este tema. Yo solamente expreso que es uno de los temas más recurrentes en estos tiempos. Tú puedes coger cualquier otro. Ahora, recuerda que es un periódico escolar, ¿sí? No es un periódico como a veces aquellos que circulan en la calle, que pudieran tener una nota donde se esperaría que nos presenten violencia, por ejemplo. Y no, pues digo, ya de por sí las notas periodísticas tienen su grado de dolor, por así decirlo, muchas de ellas. Entonces, como que es innecesario poner un tipo de fotografía donde exhibas un poquito más la violencia o muchísimo más la violencia, no es necesario. Es un periódico escolar. Entonces tratemos de tomar temas que sean más adecuados para un contexto escolar. Bien, el autor del libro te deja un ejemplo. Dice, mira cómo lo hace el escritor Juan Villoro. Muy ameno, por cierto, el señor. Al hablar en una conferencia de prensa de algo tan cotidiano como los deliciosos raspados. O sea, el tema, alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene de relevante? Pues probablemente en estos tiempos pues ya no se sienta tanto calor como en otros momentos, ¿no? Hay que ver de qué fecha sería, no nos dice, no se percibe. Si por ejemplo sea una manera de pasarla bien a pesar del calor, no lo sé. Pero a esto se refiere uno cuando no tienes que tomar un tema muy espinoso, muy complicado. Y fíjate cómo nos los plantea Juan Villoro. Instrucciones para sobrevivir en la Ciudad de México. Nótese que aquí no dice ni entrevista, no dice carta al lector, no dice cartón, no dice nada. O sea, en ese sentido, no tiene que llevar tu trabajo, que es. Entonces, en este caso se llama Instrucciones para sobrevivir en la Ciudad de México. Para compartir los avances del libro en el que trabaja actualmente el escritor y periodista Juan Villoro, presentó la conferencia El caos no se improvisa. Instrucciones para sobrevivir en la Ciudad de México. Se nota por este símbolo que el texto era más amplio. Acerca de los hábitos alimenticios de los transeúntes y la relación con la salud, dijo que es
meramente visual. No nos convence lo que sabemos, sino lo que miramos. Por eso es que existen los raspados. Basta ver el sudoroso bloque de hielo del que provienen para recordar que las bacterias, no por ser microscópicas, dejan de existir. Pero el color de los jarabes tranquiliza de inmediato. Y a mí me genera una risa tremenda. Cierto, la verdad es que lo que más te interesa es ver cómo escurre el jarabe en esos granitos de hielo. No te estás preocupando que si hay alguna bacteria en el bloque de hielo, ¿no? Si fue limpiado con algo. Para nada nos preocupa. Estamos fascinados con los colores de los jarabes. Y bueno, continúo. El rojo es tan intenso que sugiere una transfusión y el verde alude con tal entusiasmo a la clorofila que no piensas que te infectarás, sino que harás la fotosíntesis. Es una forma irónica. Describió quien es miembro del Colegio Nacional desde 2014. Y de alguna manera suena irónico, instrucciones para sobrevivir en la Ciudad de México. De alguna manera, ¿cuántas personas a lo mejor, pues debido a un fuerte sistema inmunológico, logran sobrevivir a pesar de que compramos comida en la calle, comida rápida? ¿Cuántos no pudiéramos haber comprado un tamal y un atole y nunca nos preguntamos cómo fueron hechos? Asumimos que están bien y probablemente nunca nos hemos enfermado ni por consumir un atole, ni un tamal de dulce o un raspado, como aquí nos lo plantea. Es interesante cómo lo plantea, un tema tan simple, pero viene instrucciones para sobrevivir en la Ciudad de México. Uno se hubiera pensado que hay otras cosas de las cuales tendrás que cuidarte en la Ciudad de México. Y lo que plantea Villoro es una posible infección. Pues bueno, esto pudiera ser uno de tus trabajos y que si te das cuenta, pues en realidad no solamente sobrevives en la Ciudad de México, sobrevives en cualquier otra ciudad comiendo cosas de la calle. Claro, no todas las personas quiere decir que vendan en la calle no sean cuidadosas. Pero digo, el hecho de que estén en la calle, pues podría sugerir que huele el polvo, el humo que desprenden los carros. Y sin embargo hemos comprado en la calle, yo al menos lo he hecho muchas veces, y no me acuerdo en este momento haberme enfermado expresamente por haber comido algo en la calle. Entonces, en este caso, podríamos tocar un tema como este, de una manera muy ingeniosa, como lo hace Juan Villoro. Ahora, estos ejemplos que deja el autor del libro son para que tú te guíes y escribas el tuyo. Yo aquí te voy a dejar unas actividades. Por ejemplo, aquí dice, escribe los puntos principales de la información que incluirás en tu texto. Realiza observaciones o acude al lugar de los hechos. Si decides hacer una entrevista, prepara tus preguntas y llévala a cabo. Yo te voy a dejar unas 2 propuestas. Una sí la hice hasta cierto punto y otra no. Pero son meros ejemplos. A mí me hubiera gustado mucho realizar esta actividad contigo, llevándote a un especialista. ¿Para qué? Para practicar la entrevista. Pero bueno, desafortunadamente no estamos juntos y bueno, ya he practicado este tipo de trabajos en otros momentos y hay entrevistas muy interesantes, preguntas muy interesantes. Generalmente soy de la idea de llevar a un psicólogo y tratar temas de adolescentes, pero son ustedes los que plantean las preguntas. Ahora, fíjate, vamos a suponer que yo estoy imaginándome un tema que pues relativamente dices pues no es un problema solamente de los adultos, también los jóvenes pueden tener estrés. Y aquí lo plantea el tema, el estrés en tiempos de encierro. Y le pongo eso en una entrevista. Yo me imagino algunas preguntas. Por ejemplo, las puedes ver ahí,
¿Qué efectos tiene la pandemia a nivel psicológico? Podré aquí ampliarlo en la población. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? ¿Por qué se generan estas enfermedades? ¿Cómo disminuir o eliminar los efectos de las enfermedades emocionales en los jóvenes? ¿Y qué consejos en general recomendaría a la población? Podríamos decir para evitar o curarse de estas enfermedades. No, es que aquí voy a quitar esto. Aquí tengo de estas. Bien. Yo básicamente lo que hice, no pude, no tuve el gusto de entrevistar a Walter Rizzo. He leído 3, 4 libros de él, muy interesantes, pero me basé en la entrevista que hizo una periodista. No me robé las preguntas, pero quedaron como anillo al dedo para las que yo tenía pensado hacer. Es decir, simulé que entrevisté al doctor Walter Rizzo. Mi entrevista, nótese que aquí no dice entrevista, o vamos a realizar una entrevista, para nada. Simplemente planteo un título, el estrés en tiempos de encierro. Hago una presentación de la persona. En este caso, si tú vas a hacer una entrevista, también presenta como tu primer párrafo a esa persona. ¿Quién es? ¿Para qué? Para que el público, el lector, la identifique. Entonces, todo esto, esta parte, es una sección de introducción. Te vas a dar cuenta que da datos sobre su preparación, dónde vive, experiencia. Ahí no está hablando nadie, está nada más el autor de la entrevista presentando al entrevistado. Y ahora sí, entran las preguntas. Te vas a dar cuenta que las preguntas muchas veces no coinciden porque tienes que llevarlo sobre la marcha, ¿sí? Depende mucho a quién estés entrevistando. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué efectos en las personas ha tenido la pandemia a nivel psicológico? Y Walter Rizzo contesta, fíjate que en las entrevistas generalmente vamos a tener que ocupar guión largo para dar a entender que hay un intercambio entre los personajes. Aquí, por ejemplo, dice a esta pregunta, bueno, a nivel familiar ha tenido un efecto, aquí voy a corregir, un efecto tremendo, en el sentido de que varias parejas están teniendo demasiado contacto, y lo pongo entre comillas porque demasiado contacto, y aquí dice más de lo habitual. Aquí podría poner afirmó el doctor Rizzo. Demasiado contacto, pero sí es normal que las familias tengan contacto. Sí, demasiado contacto porque ahora que se han visto las parejas en la necesidad de convivir en un espacio reducido, me explico, en un día normal, las parejas conviven una cierta cantidad de tiempo. Las personas van al trabajo, interactúan con otras personas que le dan cierta pauta para externar sus problemáticas, además de que trabajar fuera de casa genera un espacio propio al individuo. Ahora que se está más tiempo en casa debido a este confinamiento, las personas no encuentran un espacio donde externar esos temas que no han resuelto con su pareja y no encuentran dónde desarrollar su individualidad. Aunque tengamos pareja y o hijos, todos necesitamos de un espacio para meditar, descansar, echar a andar algunos proyectos, etc.
Esto es muy grave. Nótate que estas preguntas no estaban planteadas así, pero conforme vas viendo la entrevista, debe dejarte hasta cierto punto llevar por lo que te está diciendo el doctor. En este caso está enfatizando, está señalando más las problemáticas de pareja que probablemente en algún momento tengan un efecto sobre las personas, los otros, los menores de edad, por ejemplo. Esto es muy grave. No es que sea grave, cada situación es distinta. He atendido muchas parejas, pero es cierto que la terapia ofrece alternativas que pueden ayudar a sobrellevar este tipo de experiencias. No se sabe cuándo se regresará a esa normalidad. Entre más nos aferremos, aquí vamos a corregir, y ojo, me estoy equivocando sin desearlo, y sin embargo, el darle una segunda lectura, aquí en este caso delante de ustedes, a mí me permite encontrarle coherencia o incoherencia a lo que yo escribo, pero no va a ser posible a menos de que le des una segunda o una tercera leída a tu propio texto. Entonces continúo. Entre más nos aferremos a regresar a la normalidad, estamos agregando una sensación de ansiedad a nuestra vida diaria. Procuremos ser objetivos y racionales. Las parejas tienen que platicar sobre los temas que han dejado pendientes ahora que se tiene tiempo. También puede establecer espacio y horarios para convivir. Eso no quiere decir que no se amen, pero es necesario respetar la individualidad de las personas. Y bueno, continúo. ¿Habrá otro tipo de padecimientos debido a esta cuarentena? Claro, siempre hay enfermedades emocionales, aunque la gente acostumbra a negarlo u ocultarlo. Es importante el efecto que puede tener enfermedades como la depresión y la ansiedad. ¿Cómo disminuir o eliminar los efectos de las enfermedades emocionales en los jóvenes? Es cierto que no es lo mismo atender a jóvenes que a adultos, por muchas razones, pero la raíz del problema es la misma. La falta de un pensamiento racional y objetivo nos impide analizar la realidad que tenemos de una manera más eficiente y saludable. ¿A qué se refiere? Las personas nos volvemos hedonistas, es decir, que buscamos el placer por el placer, de manera que buscamos insistentemente el placer a toda costa. Cuando no tenemos eso que nos causa placer, comenzamos a manifestar cierto nerviosismo. Aquí yo podría decir, digamos, dependiendo, enfatizó el psicólogo. Eso nos habla de que como sociedad estamos inmersos en la idea de que todo se puede conseguir si se desea mucho. Eso es una idea irracional, extremadamente peligrosa, porque la realidad nos dice que no es posible conseguir todo lo que se propone. Hay muchos factores que pueden jugar en nuestra contra y evitar que consigamos todo lo que se desea. Entonces, la idea de esta entrevista es dar a entender algunas cosas al público, pero trata de pensar que tú cuando estás entrevistando, esta entrevista y estas respuestas responden a inquietudes de tu público o cosas que a ti te inquietan y tú quisieras que la gente supiera acerca de estos temas. Entonces, vamos a dejarte ver este tipo de planteamientos, este tipo de preguntas, pregunta-respuesta, hasta que podamos decir, digamos, que hemos concluido con nuestra entrevista. Por ejemplo, ¿qué consejos en general recomendaría a la población? Igual aterrizo, aquí podemos decir, reafirma. Tenemos que hacernos fuertes a nivel mental. Se necesita un esfuerzo, pero vale la pena. Dejar de exigirnos, dejar de exigir a los demás, a la vida.
No necesitamos de tantas cosas para estar contentos. Yo soy más de la idea de estar contentos que felices, ya que la felicidad se convierte en una obsesión. El estar contentos es algo más relajante, nos permite un nivel de emociones más saludable, y hasta aquí podría ser y sostenible. Y de alguna manera dices, muchísimas gracias doctor, le agradecemos enormemente su tiempo para resolver las preguntas de nuestros lectores, que sería lo normal que se pediría o que se haría al terminar una entrevista. Pero ¿quién se queda con esa información? ¿El entrevistador, el entrevistado o el lector? Y siempre piensa en el lector. El lector, todo lo que se hace en un periódico escolar o periódico de cualquier índole es para el lector. Ahora, eso te lo dejo si lo que tú quieres es hacer una entrevista. Ahora, te pongo el ejemplo de los cartones. Esto no quiere decir que los cartones no tengan de alguna manera un, digamos, un objetivo. Se debe tener cierto talento para poder dibujar y representar algo que al dibujante le interesa que la gente sepa. ¿Sí? En este caso, estas imágenes no son mías, tengo que reconocerlo. Incluso son parte de un... no lo tengo aquí al alcance. Pero en teoría quien intenta dibujar para ti o para nosotros nos va a presentar una serie de preguntas que son respondidas pero con dibujos. Por ejemplo, y eso es un ejemplo, porque habría que entrevistar a estas personas para decirte, bueno, ¿qué les llevó a dibujar esto? En este caso, el tema es la nueva normalidad en tiempos de contingencia. Cartón. Preguntas para bueno, aquí sería la realización de los cartones. ¿Qué efectos tiene la pandemia a nivel psicológico? ¿Cómo han cambiado los hábitos de las personas en estos tiempos? ¿Qué consejos en general recomendaría a la población? Y bueno, podemos ver en este tipo de textos, voy a quitar algunas partes de aquí, para resaltar un poquito más la imagen, aquí, ser un poquito más grandes, que a lo mejor no alcanzamos a ver, pero qué ingenio de estas personas. Por ejemplo, dice mascarilla Fashion Week, es decir, ya el uso de un cubrebocas ya es moda, todas vistas en la calle, top tendencias a evitar. Digo, ¿quién se imaginaría hace un año, apuradamente un año, que existirían modas acerca de las mascarillas? Y sin embargo, hay mascarillas bastante costosas. Pero bueno, pero es un tanto irónico. Irónico y hasta cierto punto, pues digamos, lo podemos entender como algo que señalar, en que ahora es normal ya no solamente la ropa, sino una mascarilla. No debe faltar. Ahora, del lado derecho viene otro cuadro, otro cartón, donde dice mentira, virus. Cuando acabe la cuarentena, aplano esta curva. Y eso haciendo metáfora acerca de esta idea que tienen los especialistas del sector salud en calcular la cantidad de infectados, en la cantidad de decesos, que en teoría lo representa una gráfica
y que de alguna manera, pues el hecho de decir que la gráfica se está elevando, así como sería esta panza de este señor, pues sería algo, pues digamos, desagradable para la situación de salud de ese determinado país. Lo deseable es que la curva en algún momento vaya para abajo. Al menos en estos momentos, en México parece que va para abajo, pero no podríamos decir que no volverá a subir. Entonces, fíjate cómo hace una analogía con este estudio de este tipo de gráficas y la vida sedentaria que muchos pudieran tomar que por digamos, la razón de no salir a la calle justifica el que no haya actividad física en la casa. Hasta la pobre mascota está engordando. Y bueno, esta es una forma en poquitas palabras, con un dibujito y unos pocos textos. Compáralo, válgase la redundancia, compáralo con la entrevista, que fueron muchísimas palabras. Pues por supuesto no hay imágenes, pudiéramos haber puesto, pero no caricaturas. Y fíjate, con menos a lo mejor logra un efecto más impactante que una entrevista. Pero bueno, es cuestión de gustos, siempre es cuestión de gustos. Pues bueno, no hemos puesto un ejemplo de carta lector, ni tampoco de noticias. Me gustaría más, esto es una propuesta, hacerlo sobre ese tema, pero tampoco te satures. No te recomiendo, por cuestiones de salud mental, estar viendo a cada rato noticias de lo mismo. Es estresante. Quizá no lo notes al principio, pero no es algo que se recomiende ni a jóvenes ni a adultos. Estar viendo noticias de manera innecesaria, ¿no? Relativamente te pudieras estresar. Bien, entonces te quiero dejar hasta acá este video sobre propuestas de la entrevista y del cartón. Claro que tú puedes buscar en internet tus propios, digamos, tus trabajos, por así decirlo, o los trabajos de alguien, digamos, algo así como esto. Buscar, digamos, carta al lector. Fíjate, podrías buscar, por ejemplo, periódicos en México. ¿Cuál es el problema a veces con esto? Y no es porque no haya, ¿no?, cartas de lector. El problema es que a veces el tema tal vez no sea de tu interés. ¿Sí? Entonces tendríamos que buscar una carta lector de temas que tú pudieras comprender, que tú los compartas, estos pensamientos, porque no necesariamente todos tienen esa idea de ofrecerte lo que a ti te gusta, ¿no? Pero bueno, carta lector por El Economista, El Periódico de México, El Universal, El País, La Jornada. Entonces, si lo ves, hay cartas al lector, o sea, no es nada extraño, pero la cuestión es que, ¿y el tema embona con lo que tú pretendes? Pues no lo sé, sí tendrías que buscarle. A lo mejor carta al lector, periódicos en México, y tú pones el tema. Mira, fíjate, le pones coronavirus, podría ser. ¿Qué otra? Manifestación o manifestaciones. Probablemente algunas veces te gusten, tal vez no. El Heraldo de México, el diario que piensa joven. Habría que revisarlo, pero te invito a que hagas esta investigación más pensando en tu proyecto, ¿sí? Recuerda que lo que sería el producto de estas sesiones 4, 5 y 6 sería: o haces tu propio cartón, o haces tu propia entrevista, o haces tu propia carta al lector, como si tú fueras el lector que le escribes al periódico, o haces tu propia noticia, ¿sí? Ese es el producto: elaborar tu propio texto periodístico. Entonces aquí pongo ¿cuál? Entrevista, cartón,
carta al editor, no, carta al lector, ¿no? Algo así. Ahorita revisemos. Vamos, es carta al lector, carta del lector, perdón, carta del lector y la noticia. Esto sería, porque lo otro que trae tu libro es que hagas una evaluación intermedia, que también la tienes que hacer. Dice, trabaja con un compañero que fungirá como editor de tu texto y de quien tú serás editor. Intercambie sus escritos y sus libros. Esta parte va a ser un poco complicada. Esto es un buen ejercicio cuando tienes otra persona. Ojalá lo puedas hacer, pero siempre manteniendo la sana distancia. ¿Y qué es lo que vas a calificar? Oye, tu tema es actual, novedoso, relevante, pues ya vaya, tú puedes ponerle sí, ¿no? Tú opinas que sí. Pero ¿qué cosas le pondrías para mejorarlo? Aquí podría ser una autoevaluación si te la haces tú mismo. O le pides a alguien, a un adulto, que tenga un poco de experiencia sobre esto. La entrevista, la noticia o el texto periodístico elegido cumple con las partes que requiere, pues digamos que sí. Igual, te vuelvo a insistir. La idea de poner, la parte más rica es esta, las sugerencias. Sale, pues ya me dijiste que sí, pero ¿qué sugerencias me pones? Y si es no, pues todavía me va a ayudar más, ¿no? Entonces, espero que con esto haya sido suficiente. Si hay más dudas, mándame tus preguntas para que trabajemos sobre ellas, ¿sí? Entonces, no me queda de otra más que agradecerte tu tiempo y estaremos en contacto en el siguiente video. Hasta luego.